Entonces, el sermón lo titulamos simplemente gracia. Simplemente gracia. La palabra maravillosa, el diccionario la define como un suceso o como una cosa extraordinaria que causa muchísima admiración. Por eso, el hermoso himno, que de hecho lo acabamos de cantar, que describe la gracia como algo maravillosa, maravillosa gracia, maravillosa gracia. Hay un himno que describe entonces también, este es un himno que describe la gracia como maravillosa. Hay otro himno que describe la gracia como sublime, es el que acabamos de entonar, ¿no? Diciendo, sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas me hizo ver la luz, perdido, y Él me halló. Sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Este último himno ha sido uno de los himnos que más se entona a nivel del mundo. Y viene por una experiencia y unas situaciones que son bastante dramáticas. También dentro de la Reforma es el himno que más se ha mencionado y tiene más significación por el hecho de lo que se refiere, que es o hace referencia a la gracia. La Reforma del siglo XVI levantó varias banderas. Una de esas banderas era la sola fe, la sola escritura, pero también levantó la bandera de la gracia. Recuerden ustedes, se pagaban indulgencias, se tenían que hacer muchas cosas para tratar, según ellos, de ganar la salvación en el medioevo, pero se levantan este monje agustino y dice, no, la justificación es única y absolutamente por la fe, y esa fe es un medio que Dios da, ¿para qué? Para que tengamos lo que realmente Dios nos da, que es la gracia. La gran bandera del siglo XVI en la Reforma es la gracia. Por eso, sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó es tan significativo y lo ha sido durante los últimos años. Es impactante, ¿cierto? Reconocemos lo que pasó en la Reforma del siglo XVI y es impresionante lo que este himno ha impactado. Pero quisiera ver un poquito de su escritor o de su autor. Vamos a hablar un poquito de él. La madre del autor murió cuando él tenía 7 años. Entonces él tuvo que irse con unos familiares no cristianos, quienes lo criaron burlándose de las cosas espirituales. Su madre le alcanzó a enseñar cosas de Dios, cosas del Espíritu, era una mujer cristiana, pero al morir ella tuvo que estar en manos de unas personas que eran totalmente en contra de Dios. Solo pudo soportar esto por algunos años. Cuando tenía 12 años, escapó para vivir en la ciudad, solo y abandonado. Es allí donde aprendió el estilo de vida pecaminoso. Comenzó a mentir. Incluso mintió de la edad que tenía con el fin de enlistarse de la marina. Mientras estaba en la marina se dio cuenta que aunque era un hombre que le encantaba el mar, no podía soportar las órdenes. No podía soportar la disciplina militar o las órdenes y cuando le mandaban. Por tanto, este hombre desertó. Se fue lo más lejos que pudo y llegó al continente de África. Y en sus memorias describe él que en ese lugar, en el continente africano, pecó y pecó hasta saciarse. De hecho, él tenía una alta reputación en un área de su vida que no era la mejor. Pues era porque él, el autor de este himno, podía maldecir, por lo menos por 2 horas, sin repetir ni una maldición. La gente lo conocía y lo reconocía por este hecho. Podría decir todas las groserías por 2 horas sin repetir ninguna. Era un absolutamente libertino, era corrupto, completamente alejado de Dios.
detestado por los hombres. La gente no lo quería, era un malhablado, era un grosero y vivía su vida constantemente en el pecado. En un tiempo entró en contacto con un mercader de esclavos y comenzó a vivir con él. Bueno, realmente estuvo forzado a estar con él, pero el mercader, al ver su falta de sometimiento, su rudeza, su antipatía, le trataba muy fuerte, porque este hombre era muy conflictivo. El jefe de estos comerciantes de esclavos lo trataba literalmente como un animal por meses. Siempre lo forzaba a arrastrarse sobre piedrecitas de rodillas, y de rodillas comía. Se le ponía el alimento en el suelo, en la tierra, y ahí tenía que ir y comer. De hecho, si alguna vez tomaba la comida con sus manos, el mercader le daba latigazos como un esclavo, porque tenía que comer directamente la comida que estaba puesta en la tierra con sus propios labios. El mercader tenía un fin: someterlo para que dejara su rebeldía. Latigazos, golpes, fuerza para tratar de hacerlo que fuera sometido a las normas. Ya cansado, terriblemente lleno de ira, decidió intentar un escape. Tuvo éxito y buscó la forma de llegar a una bahía africana. Al llegar ahí, prendió grandes fogatas hasta que fue encontrado por una embarcación que pasaba. Realmente el capitán de la embarcación pensó que era alguien que quería vender marfil, por lo tanto mandó un pequeño bote para recogerlo, pero para su decepción era simplemente un hombre perdido. Pero le permitió subirse al barco. Cuando el capitán descubrió que era un navegante muy habilidoso, lo convirtió en su primer piloto. Pero este hombre seguía con sus actitudes rebeldes, desagradables y hostiles. Un día, el capitán se fue a tierra y este hombre rompió uno de los barriles de licor del barco y logró hacer que toda la tripulación quedara en estado de embriaguez. Cuando el capitán subió al barco, toda la tripulación estaba totalmente borracha, locos. Se enojó y empezó a golpear a este hombre hasta que lo dejó inconsciente en la cubierta. El capitán, cansado, dijo: bótenlo al mar. Lo tiró al mar, se hubiera ahogado, a no ser porque otro marino que estaba con él, que estaba también borracho, le tiró un arpón que atravesó su hombro y mediante esta acción lo levantó y lo regresó a la embarcación. Esto dejó una herida en su costado suficientemente grande para meter un puño de la mano. Le quedó una cicatriz para el resto de su vida. Encerrado entonces en la bodega de la embarcación, con la esperanza de que muriera o por lo menos se desangrase. La embarcación pasó por cierta sección de Irlanda y luego pasó por las costas de Escocia y de repente comenzó una tremenda tormenta en la cual casi toda la embarcación se hunde. Este hombre había estado muriendo lentamente por varias semanas. Estaba cubierto de su propio excremento y de su propio vómito. En ese momento se acordó de Dios. Recordó a Dios en ese estado tan miserable y clamó a Dios. Este hombre pidió al Señor que tuviera misericordia. De inmediato se acordó lo que había aprendido en la infancia con su mamá en sus primeros 7 años. Recordó todo el pecado que había hecho y clamó a Dios y le pidió al Señor que tuviese misericordia de él, que ya estaba cansado con su miserable pecado. Este hombre, que en medio de tan terrible experiencia encontró a Jesús, se llamaba Juan Newton, quien compuso el himno Sublime Gracia del Señor, o Sublime Gracia. Fue llamado a ser pastor,
Además se reconoce como el segundo fundador de la Iglesia de Inglaterra. Tanto sufrimiento, tanta destrucción, tanto pecado. Juan Newton llega a convertirse en el capellán del Parlamento inglés. De hecho, llegó a predicar delante del rey. Este viejo hombre que venía de África, había sido un vil, había sido un blasfemo, totalmente corrupto, no se acordaba de Dios, pero en medio de todas las consecuencias de su pecado, se acordó de Dios. Y más por esto, más tarde llegó a escribir este hermoso himno que cantamos hoy en día alrededor del mundo. Esto que es una gran muestra de esa palabra que se invocó fuertemente en la Reforma del siglo XVI, que la habían dicho y mencionado constantemente las Escrituras. La palabra es gracia. Esta es una muestra de la gracia. Es la única manera, queridos hermanos, de alcanzar a un pecador indigno como él, es a través de la gracia. ¿Por qué? ¿Por qué dices esto? Mire, intentaron cambiarlo por medio de los golpes, por medio de la rudeza. Trataron de que el hombre cambiara su forma de ser conflictiva, pecadora, miserable, por medio de la violencia y de la fuerza y de la humillación, del maltrato. Y eso no cambió su corazón perverso, sino todavía ¿qué hacía? Más y más se enfocaba en hacer el mal. ¿Qué entonces pudo hacerlo? Solamente la cruz. En medio de todo ese pecado que estaba experimentando Juan Newton, lo que experimentó entonces fue la gracia. Esa es la realidad, queridos hermanos, en nuestros días. Podemos aprender a cubrir ciertas cosas cuando ofendemos a Dios y nos pueden intentar cambiar, pero solamente la gracia en el interior de nuestro espíritu puede hacer una obra realmente genuina. Vivimos en una sociedad donde cuando llamamos a alguien indignos o pecadores, la gente ¿cómo se siente? Mal, ¿cierto? Y no les gustan que les digamos que son pecadores. Y por eso tratan de mostrar una buena apariencia. Pero en el fondo pueden estar llenos del pecado, aunque pueden externamente tener una apariencia de piedad. Cristo, su gracia, en el interior del corazón es lo que hace la diferencia. Sin Cristo somos considerados, queridos hermanos, los peores pecadores del mundo. El que está sin Cristo se encuentra sin esperanza, se encuentra sin la gracia de Dios, camino al infierno, y la ira de Dios está absolutamente sobre él. Es la gracia la que nos ofrece un grandioso y refrescante alivio. La gracia, queridos hermanos, es cuando Dios se sonríe con nosotros y nos dice, ven al arrepentimiento, ven al arrepentimiento. La gracia, queridos hermanos, es lo más sorprendente, es lo más llamativo y lo que transforma los corazones de hombres rebeldes como usted y como yo. Pecadores, deseosos de mal. Nuestros hijos no nos cambian. Usted ve a sus hijos y usted dice, yo amo a mis hijos, quiero a mis hijos, pero no le importa, sigue pecando aún en contra de sus hijos. El amor por sus hijos no los cambian. El amor por su cónyuge no hace un nuevo corazón. Puede decir que lo ama, que lo quiere, pero su corazón siempre está inclinado hacia el mal y su cónyuge tampoco cambia su corazón. La fuerza, la violencia, la disciplina no cambia el corazón, solamente la gracia. ¿Por qué? Porque es una cosa totalmente sorprendente. La gracia se inclina hacia donde nosotros estamos y nos levanta hacia donde Dios se encuentra. Vamos a ver lo que dice el señor Donald Baughent, que dice lo siguiente: el amor que quiere mirar hacia arriba es adoración. El amor que alcanza a los de afuera es compasión. Pero el amor que se inclina a los de abajo, hacia los miserables, es gracia. La gracia, entonces, queridos hermanos, se inclina, se baja hacia donde nosotros.
nos encontramos sumidos en el pecado y en la miseria. ¿Para qué? Para levantarnos. Ahora, usted puede decir, bueno, hermano Helber, ¿de dónde usted saca esto? ¿Cómo así que eso es gracia? Pero yo entiendo que la gracia es un don inmerecido, sí, pero usted me está diciendo que la gracia es que Dios mismo se inclina hacia donde nosotros estamos, sumidos en la total miseria, y entonces nos recoge hacia donde Él está. Sí, eso es gracia. ¿Dónde están las Escrituras? Bueno, vamos a ver algo que nos puede llevar a esa conclusión. Salmo 40. Salmo 40, versículos del 1 al 3. Dicen las Escrituras en el Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová. ¿Y qué hizo el Señor? Se inclinó a mí. Es Dios. Es este Dios sublime, eterno, todopoderoso, transformador, dueño de la vida, dueño de la tierra, el suficiente, el absoluto Dios, el eterno Dios, el grande Dios, el sublime Dios, el omnipotente Dios, el omnisciente, omnipresente Dios. ¿Qué hace? Se inclina. Se inclina, dice el salmista, ¿a quién? A mí. ¿Pero quién eres tú? Soy un miserable pecador, dice Abraham, soy polvo y cenizas, dice David, soy gusano, dice David, soy gusano y no hombre. Entonces, pacientemente, este eterno Dios se inclina a mí. ¿Y qué hace además de inclinarse? Oye mi clamor. ¿Esto qué es entonces? Gracia. Gracia. Esto es gracia. El Dios todopoderoso, el Dios omnipotente se inclina hacia un pecador miserable que ha hecho, lo único que ha hecho es atentar contra Dios una y otra vez, viviendo su vida en sus propios deseos, pecando contra un Dios absolutamente santo. Y con todo y eso, dice que se inclina, que oye mi clamor. ¿Y qué hace? Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y endereza mis pasos. Dios mismo nos viene a nosotros, nos saca de esa condición miserable en la que nos encontrábamos. Y puso en mi boca, pues puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán muchos, y temerán y confiarán en Jehová. El salmista David entendía cómo la gracia levanta el hombre más sumergido en la suciedad, más sumergido en la inmundicia, para ponerlo en las alturas con Dios por la justicia de su propio Hijo Jesucristo. La gracia se inclina a donde estoy y me levanta. ¿A dónde? ¿A dónde está quién? Dios. La gracia me da esperanza para poder continuar. Podemos recordar aquel día cuando Jesucristo se paró frente a un grupo de hombres que acosaban a una mujer que fue atrapada en el acto mismo del adulterio. Todos tenían las piedras listas. La ley demandaba la muerte. La ley demandaba que esa mujer muriese y todos querían cumplir la ley, pero Jesucristo, todos querían cumplir de que esta mujer fuese muerta. Pero Jesucristo tuvo la audacia de mirar a los ojos de todos y decir: ni siquiera yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué pasó aquí? La gracia nos da esperanza cuando no la tenemos. Ahí está el punto. Imagínense en la cena, una mujer adúltera, pecadora. Ya de por sí he pecado contra Dios, he hecho lo malo, no hay nada que hacer. Imagínense ustedes la multitud con piedras listas para obrar justicia,
Listo. ¿En qué momento estaba esta mujer? Sumida en su pecado y sumida en las consecuencias de este pecado. Ya no había ningún tipo de esperanza. Aquí moriré porque he pecado contra Dios. Me van a apedrear porque eso es lo que dice la ley. ¿Qué dice el Señor? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Qué le dio entonces? ¿Y qué dio la gracia? Esperanza. No tenía esperanza. No tenía ningún tipo de esperanza esta mujer, y el Señor Jesucristo, en una sociedad arbitraria, una sociedad de condenación, le da gracia, y esa gracia le da una gran carga de esperanza. Esperanza. No es por nosotros. En la peor condición, en la peor situación de pecado y de miseria en la que nos encontramos, el Señor da gracia. Vamos a nuestro texto ahora sí. Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 5. Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 5. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Nos vamos a enfocar en el versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Tratemos de ver la naturaleza de la gracia como una facultad gratis e inmerecida para ministrar el efecto de la gracia en la obediencia de la fe y el objetivo principal de la gracia, que es la glorificación del nombre de Jesús entre las naciones. Vamos a ver entonces lo primero, la naturaleza de la gracia. La gracia del reino, eso encontramos en las Escrituras. La gracia de Cristo. Cuando vemos la carta de los apóstoles, constantemente vemos las diferentes iglesias en Corintio, Éfeso, a los tesalonicenses, las cartas de Pedro, de Juan, en todas encontramos esta expresión, que la gracia, o sea, multiplicada. En todas las cartas se pide gracia, que la gracia sea con los creyentes, que la gracia sea multiplicada. La gracia es una realidad preciosa en el cristianismo. De hecho, la palabra es usada unas 155 veces en el Nuevo Testamento. Más de 100 de ellas en las Escrituras de Pablo, y casi la cuarta parte de esta última aparecen en el libro de Romanos, exactamente 24 veces. Podemos decir que ella, la palabra gracia, es el corazón del libro de Romanos, libro que iluminó el entendimiento ¿de quién? De Lutero, para comprender el Evangelio, es decir, el corazón del Evangelio, y el corazón de Dios se enfoca alrededor de esta palabra tan hermosa, gracia, gracia. Pero, ¿cuál es la realidad bíblica de la gracia? Pablo nos empieza a presentar a sí mismo, habla de un siervo de Cristo, de un llamamiento, cómo el apóstol y su congregación son para el Evangelio de Dios. Vamos a ver los versículos anteriores en el contexto amplio de nuestro versículo de estudio. Vamos a leer del 1 al 2. Romanos capítulo 1, versículos del 2 al 4. Romanos capítulo 1, versículos del 2 al 4. El que había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado
Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Él habla acerca de lo que es el Evangelio de Dios. Es decir, el Evangelio de Dios, según estos versículos, según el versículo 2, habla o es planificado desde mucho antes que sucediera. Es decir, el que había prometido antes por sus profetas y en las santas escrituras. Está diciendo Pablo, miren hermanos, voy a hablarles de Cristo. Bueno, ¿quién habló de Cristo? Cristo era el prometido, desde siempre, desde el pasado. Es planificado desde antes que sucediera. Los profetas en el Antiguo Testamento siempre hablaron y el Antiguo Testamento mismo está apuntando a Cristo. Es acerca del Hijo de Dios, miren. Acerca de su Hijo, dice el versículo 3. Nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne. Entonces, está hablando acerca de Cristo, ¿verdad? Acerca del levantamiento de Cristo, quien salió triunfante de la muerte para reinar como Hijo de Dios con poder. Este Mesías prometido que han dicho los profetas que iba a venir y que iba a liberar, iba a venir y vino. Claro que sí vino. Y vino, pero ¿cómo? Vino con poder, y como ese poder resucitó entre los muertos. Cristo salió triunfante de la muerte para reinar como Hijo de Dios con poder. Un Dios soberano es la imagen. Un Dios todopoderoso, fuerte, que manda a su Hijo que había predestinado, que habían planeado desde antes de la fundación del mundo, que se había sido profetizado por las Escrituras, este Hijo de gloria, que cumple su plan, cumple su pacto. Este Hijo triunfa con poder. El Hijo de Dios venció la muerte. Es increíble. Es un poderoso que transforma, que obra, que se cumple su profecía, y en Cristo Jesús solamente hay salvación. Es una obra de poder. Se manifiesta en Jesucristo Jesús. Todo esto se llama entonces Evangelio. Ese es el Evangelio, ¿verdad? Entonces, Pablo aclara qué es el Evangelio. Dios, Jesús, resurrección, poder, salvación. Y en el versículo 5 entonces aclara lo que es el poder de Dios acerca, o lo enfatiza, acerca de la gracia. Versículo 5. Y por quien recibimos la gracia. Me encanta esto, es decir, la gracia de Dios ha venido a Pablo a través del Señor Jesucristo, quien había nacido como hijo de David y fue levantado como hijo de Dios en poder. Podríamos decir que la naturaleza de la gracia en nosotros, según lo que Pablo dice, es que la gracia fue obtenida para nosotros a través de la obediencia y la muerte del Mesías encarnado. Y eso lo vemos en otros pasajes del mismo Romanos. Romanos capítulo 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos capítulo 3, versículo 25. Romanos 3, 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en paciencia los pecados pasados. Es decir, la gracia es vertida por el Hijo de Dios en poder, Hijo de Dios resucitado, Hijo de Dios reinante. Es decir, no hay gracia para los pecadores, sino solamente a través de ¿quién? De la muerte y resurrección de ¿quién? De Jesucristo. Sin Cristo no hay gracia.
Solamente a través de Cristo podemos tener esa gracia salvífica, porque dice que por su poder, por su justicia, por su obra redentora, Cristo Jesús vino a nosotros, nos da esa gracia y entonces la ira de Dios está sobre él y nosotros tenemos libertad y disfrutamos de perdón, disfrutamos de justificación, pero no por nuestros propios méritos ni ninguna otra fuente de gracia, sino solamente la gracia de Cristo. Y ahí volvemos a Romanos 1:5. Por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Esta naturaleza de la gracia que Dios la da a través de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice el versículo 3 de Romanos 1. Romanos capítulo 1, versículo 3. ¿De quién se trata esto? ¿Acerca de quién? De su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, que era ¿qué? Del linaje de David según la carne. Así que lo que está diciendo Pablo es que la gracia es una realidad que viene de Dios, pero esa realidad viene a través de ¿quién? De Jesús y su obra por nosotros. Es decir, queridos hermanos, la gracia no es algo a lo que tenemos derecho. Jesús fue el que la obtuvo por nosotros. Nosotros la obtenemos con confianza por la obediencia y la muerte de otro. No es algo que yo me gané, no es algo que yo preparé, no es algo que yo trabajé. Es Cristo Jesús el que la obtuvo. La gracia, queridos hermanos, es de Cristo, es del Señor. Viene de Dios y podemos estar absolutamente confiados que por la obediencia de Cristo, por la muerte de Cristo, nosotros podemos experimentar gracia. Ahora bien, es interesante que la gracia, Pablo la enlace con su ministerio, ¿verdad? Por quien Cristo recibimos la gracia y el apostolado. ¿Sí notan Romanos 1:5? Por quien recibimos, o sea, por Cristo, la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe y a todas las naciones por amor de su nombre. Lo que Pablo está diciendo es que su labor pastoral, su labor apostólica, es decir, el Señor me libró, el Señor Jesucristo recibió entonces toda la ira de Dios sobre él. Cristo hace una obra de justificación. Y podemos descansar en que esa obra es para nosotros gracia. Podemos confiar en que la obra de Cristo en nuestras vidas es una obra de gracia. Bueno, o sea que somos salvos por gracia. Sí, somos salvos por gracia. Porque ya no es mérito nuestro, ¿sí? Nunca ha sido mérito nuestro, sino que es todo y absolutamente del 100% méritos de Cristo. Bueno, entonces recibo la salvación y sigo viviendo con mis propias capacidades. No, lo que está diciendo es que su labor pastoral también la recibe de gracia. Es decir, recibí la salvación, pero Dios es tan misericordioso, tan amoroso, tan grande en poder, que no solamente nos deja con la salvación para que sigamos en las mismas, sino que nos derrama gracia en nuestros corazones y nos habilita aún ¿para qué? Para servirle. Es decir, si no hay gracia en mi corazón, no puedo servir al Señor. Ese es el punto. Necesitamos esa gracia, ese poder de Dios, que es tan poderoso para salvación, pero es tan extensivo que también nos sirve aún para el servicio. Sin gracia podríamos servir a Dios. Pablo está diciendo, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. La gracia no solo salva a los hombres de su condición pecaminosa. Esto es lo impresionante de la gracia, queridos hermanos. Es decir, no quiero que nuestra mente se enfoque solamente en que por gracia somos sacados de la condición pecaminosa, que eso ya es impresionante, sino que nuestra mente vaya más lejos y se impresione gratamente, porque la gracia es un poder para ejercer un llamado cristiano. Es decir, para que usted sea un cristiano, usted necesita gracia. Impresionante, ¿no?
pensaríamos, ¿no? Que nos convertimos a Cristo y nos lanzamos como una cueva de leones. Decimos, pero ya somos cristianos y ¿ahora qué? Ya nos salvó el Señor, pero el mundo sigue. Y seguimos con angustias, el pecado, como nos enseñaba Rolfo esta mañana, las intenciones del mal, nuestra propia carne. Sigue la maldad, sigue el pecado, sigue los sentimientos, las emociones encontradas, las falsas voces a nuestros oídos que vienen, nuestro corazón engañoso, el mundo perverso. Y entonces, ¿qué? La Biblia dice que sí, que nos salvó, pero que la gracia es tan poderosa que nos preserva, nos sostiene. Impresionante. O sea, ¿por qué no solamente se conformó en salvarnos? Porque es poderoso y grande, y es tan grande que no solamente su gracia nos salva, sino que nos da la habilidad para poder ser cristianos. Me da esperanza. ¿No le da esperanza a usted, hermano? A mí me da mucha esperanza. Y esta semana pequé mucho. Y la semana anterior también. Y cada que recuerdo esto, me doy cuenta que sí se puede. Que sí se puede ser cristiano en un mundo perverso. ¿Por qué? Porque la gracia me sostiene. Porque la gracia da el poder para que lo haga. Porque la gracia ejerce en nosotros una fuerza para poder ser cristianos. Este es el caso de Pablo en su apostolado. Miren lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 6. Romanos capítulo 12, versículo 6 dice: teniendo diferentes dones, ¿según qué? O sea que lo que nosotros hacemos para el servicio de la obra del Señor, ¿es por qué? Porque es que yo tengo muchas habilidades. Entonces, como yo tengo muchas habilidades, o porque yo tengo mucho tiempo, entonces puedo servir al Señor. No. Usted puede tener habilidades y no servir al Señor. Puede tener mucho tiempo libre y no servir al Señor. De hecho, puedes criticar. Entonces, aquí dice que teniendo diferentes dones según qué, la gracia que nos es dada. Es decir, para su servicio, para ser creyente, la gracia me sostiene. Para su servicio, la gracia me sostiene. Es decir, el hecho de predicar el evangelio, de hacer lo que hago, de servir en cada cosa de la iglesia del Señor, no es producto de mi corazón, porque mi corazón no desea ese tipo de cosas, sino es producto de la gracia de Dios. La gracia es la que nos puede sostener aún para el servicio que hacemos. Romanos, en el mismo capítulo 12, pero vamos a ver el versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. En otras palabras, la gracia es Dios habilitando a nosotros para diversos ministerios a través del don que Él da. El don de Pablo incluye hablar como un apóstol. Y Dios nos da a nosotros una obra para hacer, pero ese don de Dios es una obra de su gracia. Es decir, aquí vamos ya a otra tercera cosa. Estamos diciendo que por su gracia, ¿de dónde nos rescata el Señor? ¿Con qué iniciamos? Con John Newton. ¿De dónde lo sacó el Señor? De la miseria y de la condición del pecado más vil que una persona puede encontrar. Ahora, ¿John Newton era mejor que nosotros? No. Éramos tan pecadores como él y lo sacó. Ahora, ¿lo dejó en qué condición? En la condición de que lo libera del pecado y lo deja solo para que enfrente un mundo perverso. No, lo que está diciendo es que es un don de Dios en que hace que nosotros podamos ser cristianos. Dios puede hacer, por su gracia,
que permanezcamos en Cristo Jesús. 2, 3. Va más allá Dios entonces. Dice acá que además de eso, por su gracia nos da ¿qué? Dones para el servicio. O sea, nos rescata del pecado, nos mantiene como cristianos y nos ayuda para que podamos servirle. Es impresionante la gracia de Dios. Mire lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 15. Romanos 15, 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar. ¿Recordar qué? Por la gracia que de Dios me es dada, para ser miembro de Jesucristo. ¿A quiénes? A los gentiles. Ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces, lo que hace Pablo de predicar a los gentiles es una obra ¿de qué? De la gracia. Por eso dice, por la gracia de Dios que me es dada para ser ¿qué? Ministro de Jesucristo a los gentiles, que yo sirva al Señor, es una obra de gracia. Por eso dice, ¿no? En Romanos 1:5, por quien recibimos la gracia y el apostolado. Quiero concluir esta parte teniendo en cuenta estos 3 puntos entonces. Estamos hablando de la naturaleza de la gracia y estamos hablando cómo la gracia es eficiente y efectiva en salvar, es eficiente y efectiva en preservar y es eficiente y efectiva en servir. Es decir, ¿puede algún cristiano decir que sus pecados no han sido perdonados? O sea, podemos decir, no, mis pecados no han sido perdonados. Si estamos en Cristo, ¿puede un cristiano pensar que su pecado es tan grande que Dios no puede perdonarlo? ¿Podría? ¿Por qué? Por la gracia, ¿cierto? Por la justicia de Cristo. O sea, podría decir, no, mi mentira, mi engaño es tan grande que Dios no la perdona. ¿Puede descansar en que Dios puede perdonar todos sus pecados? Sí, puede perdonarlos, porque eso es gracia. Dios tiene el poder para sacarlo de esa condición miserable y liberarlo. Ahora, ¿puede un cristiano decir, no tiene Dios el poder para hacer que yo sea un cristiano? Es decir, no puedo permanecer ser cristiano. No tengo el poder, de hecho no lo tienes. Pero Dios tiene el poder para hacer que nosotros perseveremos en la gracia. Sí lo tiene, sí lo tiene. Sí tiene el poder porque es poder de Dios. Y ahora, ¿puede alguien decir, yo no puedo servir al Señor? Tampoco. ¿Por qué? Porque el servicio es que de la gracia de Dios. Es de gracia todo, es de gracia la salvación, es de gracia la preservación, es de gracia el servicio. Dice Pablo, soy ministro por la gracia de Dios a los gentiles. Es su gracia la que me hace preservar y la que hace que yo ministre y la que hace que yo sirva. Es decir, aunque parezca que no es cierto, según las Escrituras y según Dios, la tenemos ganada. Hermano Helber, pero es que si usted viera lo difícil que me toca, no diría eso. Mi vida es muy dura. Lucho con mis situaciones, con mis pecados, lucho con mis situaciones familiares, con mi casa, con mi trabajo. Lucho y no veo por ninguna parte una luz de esperanza. Entonces aquí te la estoy dando porque la esperanza es la gracia. Y es promesa de Dios. Es promesa de Dios. Levántate, limpia tus rodillas, límpiate de tu caída y levántate, porque Dios baja a nuestra condición y nos levanta y nos lleva hacia Él. Eso es gracia. Dios nos puede preservar. Oremos al Señor.
Padre de los cielos, te doy gracias porque eres misericordioso con nosotros, Señor. Hemos pecado contra ti una y otra vez. Te pedimos perdón por eso, Señor. Pero agradecemos tu gracia que nos salva de la peor condición de pecado, tu gracia que nos fortalece, tu gracia que nos anima, tu gracia que nos sostiene y tu gracia que produce en nosotros un deseo de servicio. Guárdanos, Señor, de nuestro pecado, guárdanos de nuestra condición miserable y ayúdanos a servirte con limpia conciencia. Gracias, Señor, por tu palabra que nos da consuelo. En un mundo donde pareciera que no hay esperanza, siempre tu palabra nos da consuelo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.